En nombre de la editorial Calle Arena les damos la bienvenida. Agradecemos a todos su asistencia. También agradecemos al Centro Cultural El Agarro el espacio para presentar esta noche el libro de Ciro Murayama, La economía del fútbol. Esta noche aquí están presentes de derecha a izquierda el profesor José Waldenberg, Javier Solórzano, Enrique Quintana y Ciro Murayama, el autor, que van a conversar sobre ello. Así es que cedo la palabra. Sí. Bueno, en realidad no sé. Ok, hagamos esto. Va a ser por orden alfabético, si quiere decir. A los presentadores, sí. Entonces, bueno, aquí también está el otro micrófono. Y bueno, yo les hago. Muy buenas noches, algunos comentarios de libro. El primero, como futbolero, es que me parece un texto lleno de excelentes individualidades, pero me falta algo de juego de conjunto. Ahora que sigo bien mucho tiempo, seguramente podrá armar juego de conjunto. En realidad es un libro extremadamente denso, se lee muy fácil, pero es de mucho contenido. Quise encontrar solamente algunos puntos muy breves para comentar. Son 11 para ponernos a todos también con la alineación. Lo primero y muy relevante que plantea Ciro en el libro es pues que el fútbol es una actividad económica que genera valor y hay que verla de esa manera. De hecho, por ahí aparece la cifra de que la estimación de la consultoría de Deloitte es que genera 500,000 millones de dólares al año. El último dato es que la economía mexicana vale 1.2 billones, entonces más o menos es como el 40% de la economía mexicana. El fútbol como actividad económica a nivel mundial. El fútbol genera entretenimiento y el entretenimiento pues, es un productor de valor económico con toda la ley. Un segundo punto, a todos los mexicanos, no a todos, pero al 70% nos gusta el fútbol. Una encuesta que también aparece referida en el texto de Ciro, pues eso da una dimensión de por qué va a ser un éxito el libro, porque estamos metidos en este asunto futbolero 7 de cada 10. En el caso de los hombres, 9 de cada 10, en el caso de las mujeres, el 52%. Es decir, ya es mayoría en el género femenino el gusto por el fútbol. Y se contrasta, por ejemplo, con el 49% total de los aficionados al béis, el 36% de los aficionados al box. Muchos datos aparecen en el libro, por eso decía que está lleno de cifras sumamente denso. Por ejemplo, los equipos que en términos absolutos más público atraen, en orden progresivo: Tigres en primer lugar, segundo América, tercero Atlas, a ver si ahora con la compra no se cae, Monterrey y quinto León. Pero una omisión, me parece, Ciro, es que no aparecen los 5 más populares. La única referencia que tengo es la encuesta que se hace en Reforma acerca de las aficiones, donde aparece América primero, Chivas segundo, Cruz Azul tercero, Pumas cuarto, Tigres en quinto. No son los que más público atraen a los estadios, pero sí están entre los más populares. Un tercero, el Mundial. El gasto erogado por Brasil es superior para organizar el Mundial a la suma de los 2 mundiales previos juntos, 25.500 millones de dólares. El Mundial, por lo menos como está funcionando ahora, es un modelo de negocio que no es negocio para el país organizador, donde se socializan los costos, porque la mayor parte de estos recursos, 85% son fiscales, son del sector público,
y la mayor parte de las ganancias son privadas. En primer lugar la FIFA, segundo lugar la televisión, como los que se benefician de estos ingresos. Es como si tuviéramos en México un FOBAPROA cada 4 años. Asimetría de costos, privatización de ganancias. Socialización de costos, privatización de ganancias. El cuarto, un análisis muy interesante que presenta Ciro sobre las ligas de fútbol. La más exitosa en fútbol soccer, la Premier League de Inglaterra, que comercializa directamente los derechos nacionales e internacionales de sus equipos. No lo hacen los equipos, sino la liga. 1.312 millones de euros, 1.700 millones de dólares más o menos, lo que obtiene la liga. Una referencia que no encontré en el texto, que es muy interesante, es aquel documento que hizo Protego, que hizo Pedro Aspe en el 2006. La Liga de Fútbol le encargó entonces, en una de las múltiples crisis del fútbol mexicano, a Pedro Aspe, que preparara un proyecto de reforma y de reestructuración completa de la Liga Mexicana. Y lo que hizo Pedro Aspe fue tomar el modelo de la Liga Premier, de la liga más exitosa del mundo en fútbol. Por ejemplo, separar la operación y comercialización de la primera división y de la selección de fútbol, que sean instancias separadas y diferentes. Regularizar a los clubes. Ahí Aspe sacaba unos datos de los cuales, pese al FAI no pudo obtener Ciro, que es el porcentaje de jugadores que reciben su salario como salario, que están afiliados al IMSS. En aquel entonces encontró Aspe que era el 77%. 23% de los jugadores estaban sujetos entonces a un régimen de honorarios o de algún otro tipo de contrato. Otra sugerencia interesante es cobrarles más a las televisoras, es decir, que realmente los ingresos por derechos de televisión se convirtieran en ingresos relevantes de los equipos. Pues obviamente con esta última sugerencia, ese proyecto que se quedó en el cajón, como muchos otros, y no hubo tal reorganización del fútbol. Un quinto, salarios de los jugadores. Salarios o ingresos. Los dos mejores jugadores del orden también son los que consiguen más ingresos, Messi y Ronaldo. Sin embargo, la mayor parte de esos ingresos son por comercialización. El mejor pagado en términos de ingresos no es ninguno de los dos. Es el sueco, ¿cómo se llama? Ibrahimovic. Él es el mejor pagado en términos estrictos de su salario, uno de los múltiples cuadritos que pone Ciro. El tema es natural en el mundo deportivo y de los espectáculos, pues el éxito trae consigo los ingresos y la mayor parte de los ingresos provienen de algo diferente a la remuneración directa, a los contratos comerciales principalmente. Sexto comentario, el aumento acelerado de los precios de los futbolistas no solo se debe a que es un trabajo altamente especializado, ser Messi pues no es muy fácil, sino también a la obsesión de los dueños de jalar el mejor talento. Es un modelo de valor del mercado, claro, hay, como en todos los mercados, muchas cosas imperfectas y se tienen obsesiones, como en el caso del Real Madrid, por lo que se han hecho los fichajes, algunos muy exitosos y otros muy costosos y fracasados. Sin embargo, el valor del futbolista, el éxito del futbolista, seguramente determinan mucho sus ingresos presentes y futuros. Con las atajadas de Ochoa aumentó su contratación, su valor, seguramente en varios ceros el día de ayer. La pretensión de crear en el negocio del fútbol un estado de excepción frente a las leyes nacionales, negándole al trabajador la capacidad de decidir en dónde sí y dónde no laborar, es antiguo y vigente. Otra cita muy interesante del texto de Ciro. Sin duda es un caso de negocio excepcional el fútbol en ese sentido, y yo diría que es un poco más general que el mero estatuto laboral de los trabajadores, los jugadores. La propia FIFA es un caso muy curioso donde no sabemos si los equipos primeramente están obligados por el reglamento de FIFA o por la legislación nacional. Frecuentemente entran en contradicción. El único parangón que encuentro pues, es el Vaticano.
el Vaticano y la FIFA parecieran ser las dos únicas instancias que tienen este carácter de autoridad transnacional. Un punto adicional, el 8, el trabajo infantil. Quizás el fútbol es uno de las pocas actividades en donde los niños quisieran trabajar con frecuencia. Hay quienes llevan a extremos de virtuosismo este hecho, como el caso del Barcelona, de donde aparecen Messi e Iniesta como dos de los emblemas de lo que es hoy el Barcelona, como parte de ese producto de trabajo infantil. Aquí en México no olvidemos los Pumas, que se dedican también mucho a identificar chavos y que luego revenden y hacen un excelente negocio, por cierto, igual que Barcelona. Un punto 9, las sospechas en el fútbol, otro de los temas que aparece en el libro de Ciro. Y de primera salta la goleada de 6-0 que le propinó Argentina a Perú un 21 de junio de 1978. Si recuerdan, en aquel entonces, tras un arranque fracasado en el Mundial celebrado en su país, Argentina necesitaba ganarle por 4 goles de diferencia a Perú para clasificar. Le ganó por 6. Muy interesante la documentación que hace Ciro de los préstamos que el gobierno de Videla todavía, ¿verdad?, le hizo al gobierno de Bermúdez en Perú, pero bueno, simples coincidencias. Y bueno, el escándalo sin duda vigente de Qatar y la designación de este país como sede del Mundial. El tema de la alteración de los pasaportes, décima observación, Ciro presenta ampliamente el caso de Argentina. Me hubiera gustado ver el caso de los cachirules. ¿Recuerdan ustedes? En un torneo juvenil de la CONCACAF se modificaron las edades de los jugadores mexicanos allá en 1988 para poder tener más ventajas, y esto llevó a que México quedara excluido del Mundial de 1990, una ilustración de cómo en México pues la ley simplemente se abandonaba. Fue, por cierto, el periodista Antonio Moreno el que documentó aquel caso que se convirtió en emblemático, yo diría no solo del fútbol, sino de la violación de normas y de leyes en México, un tema pues que puede dar para mucho. Y un último punto, el 11, que es la necesidad de un Estado fuerte y regulador serio en el caso del fútbol. Es algo relevante, pero también hay un episodio que no hay que perder de vista, 1974, una de las ocasiones en las cuales la Liga Mexicana se dividió virtualmente, había un grupo mayoritario y un grupo minoritario. El conflicto llegó a tal punto que un fin de semana no hubo fútbol. El resultado fue que Gustavo Petricholi, que creo que entonces era director general de ENAFI, fue nombrado por el presidente Echeverría alto comisionado del fútbol, la única ocasión en la historia que en México hemos tenido un alto comisionado del fútbol. Inmediatamente juntó a los equipos, dicen las malas lenguas que aparte el secretario de Hacienda llevó los expedientes y les dijo: señores, no puede quedarse este país sin fútbol otro fin de semana, y asunto arreglado. Se pusieron de acuerdo los equipos dentro de la liga. Un Estado fuerte y regulador sí, pero serio, lo cual no hemos tenido en México. 11 observaciones, 11 puntos que me parece simplemente son probaditas de un libro que vale la pena leer. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, sí, por la invitación. Yo creo que a lo mejor me pasa como a muchos, hay algo de ocasionalidad en el gusto que uno tiene por el fútbol. Entonces yo les diría que lo que yo hice más bien fue escribir cosas que se me fueron ocurriendo en función de lo que leía del libro. Hay muchos datos concretos que si son interpretados estrictamente pueden jalar una gran cantidad de asuntos económicos muy interesantes, pero yo no me puse a pensar tanto en eso, sino más bien qué iba provocando el libro en su lectura, partiendo de que quizás como muchos de ustedes, yo desde los 6 o 7 años estoy en esto del fútbol, incluso practicando de la manera muy intensa una buena etapa de mi vida. El fútbol ha terminado por ser el gran negocio de algunos y la afición y pasión de todos.
Cuando estamos ante el fútbol nos preguntamos por lo que vemos y poco o nada por lo que está detrás de lo que vemos. Todo empieza y todo termina en las esperanzas de cada semana y en los momentos en que el juego aparece frente a nosotros. Lo que importa es lo que se ve. Lo que no se ve es lo que se mete en el mundo, para nosotros los aficionados, se mete en el mundo del periodismo o en las innumerables especulaciones y lecturas que se le dan a la industria del juego. No es fácil razonar el fútbol, y es menos razonable cuando uno encuentra en la cancha un personaje como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, cuando vemos lo que hace. Aunque por ahí se nos aparezca es lo menos que pueden hacer por lo que les pagan. Estos y muchos otros jugadores son por lo general quienes reconcilian a los aficionados con el fútbol. Ante un partido estamos ante lo que se ve y ante la militancia y fervor que profesamos. Hay una alta dosis de irracionalidad que lo hace aún más entrañable. Nuestro equipo puede perder, pero es difícil dejar de verlo, por más mal que le vaya o nos pueda llegar a caer por lo que hace y por quién es su propietario. Ciro Murayama nos mete en un mundo en donde la afición, la pasión y el juego nos dejan inquietos. Resulta que el fútbol de barrio, el de los sueños, el de la cáscara, el de las coladeritas y el de las llantas, le han robado desde hace tiempo algunas de sus esencias. No es que debiera vivir aislado o que no fuera sujeto del tiempo. Lo que pasa es que, como suele suceder, una cosa es ver pasar la nostalgia y aferrarse a la memoria futbolera, y otra es que venga Ciro con la economía del fútbol y termine por documentarlo. De lo que vale la pena tomar conciencia de vez en vez es que hemos pasado del fútbol de llano, de las ligas en donde se iba la vida cada semana y del llamado amor a la camiseta, a los tiempos de los clubs, de los jugadores a los que se termina pronto su infancia, al mundo en donde de ser el juego una diversión que recuerda el sentido que originalmente tiene, pasamos a una nueva concepción casi industrial de la diversión y la esperanza de los padres de familia de poder ver a sus hijos como cajeros automáticos vestidos de futbolistas. En los tiempos en que el Paco Memo tiene memes jubilosos que lo llevan de la portada de The Time, Saving México, a saludar a un niño que Messi no saludó, a parar las reformas en las cámaras, en portar la banda presidencial y en ver a Peña Nieto con su greña, el fútbol nos recuerda su entrañable relación con los aficionados, con el sentido del humor y con el sentido del juego y la fiesta. Cuando esto pasa es cuando los voraces dueños y federativos se nos olvidan, cuando los promotores y los rivales de ocasión que se acercan a los jugadores, como lo describe en una interesantísima novela Javier Galeano, La Cámara Húngara, parecieran menores. Es el tiempo en que nos dejamos de preguntar si los jugadores ganan lo que ganan, cuánto se llevará el entorno y los dueños. Es el tiempo en que la concentración del capital y las cifras abrumadoras en que se sustenta el fútbol se olvidan, pero no se olvidan. La algarabía a veces omnibula y puede llevarnos a ver lo que hay detrás de la FIFA y sus integrantes, que son más que los que tiene la ONU y ante la cual más vale no rebelarse, porque a diferencia de la ONU, la FIFA sí desafilia. La algarabía de un empate para la memoria futbolera como ayer nos lleva a ver y no ver cómo la FIFA hizo y quiso hacer a Qatar y colocarlo en el mapa de la sede mundialista. La algarabía nos da una pausa, pero no se nos olvida cómo el mundo del fútbol tiende a regirse por organizaciones gremiales de futbolistas que, cuando se intentaron de organizar, de instrumentar algo nuevo en este país, terminaron por llevarse a sus dirigentes lo más lejos posible, como le pasó a Carlos Albert y al beisbolista, no casualmente aquí, segunda base de los Diablos, el Aulón Hernández, cuando se solidarizó con jugadores del rival del equipo de adeveras, que eran los Tigres Capitalinos, cuando él estaba en los Diablos. Ciro Murayama nos lleva una especie de proceso de enseñanza-aprendizaje de la economía y el fútbol que nos hace reales ante la estructura de propiedad del fútbol, pero no nos quita la nostalgia. Ciro es al fin y al cabo un jugador aficionado que no pierde la fe, como muchos de nosotros, en aquello del sentido del origen del juego, del barrio, de la calle y de la fiesta del mundo. No se pierde la nostalgia y el recuerdo de cómo a varios equipos los han tratado mal, y uno puede imaginar los entornos de otros años y sus estructuras de poder y lo lejano que estábamos de la industria económica y el negocio que hoy rige al fútbol. Al Atlante, por ejemplo, lo han traído con espíritu gitano. Igual ha estado en Morelos, que en ESA, que en Ciudad de los Deportes, que en CEU, que en el Azteca, que en Cancún. Ahora que se fue a la división de ascenso, le estaban buscando acomodo en Querétaro, hasta que apareció un grupo que, como quiere la tele abierta, supone que debe tener un equipo de fútbol. Al Necaxa,
que después de andar deambulando por fin le consiguieron una casa en Aguascalientes, otra vez tiene nuevo dueño. De ser electricistas, perdón que hablo delante, me siento intimidado en este momento, de ser electricistas los hicieron Atlético Español. Después de algunos años de pasearse por el Azteca, lo hicieron de nuevo Necaxa con el sobrenombre de Rayos, de la mano de Televisa, con quien por un rato lo tuvo en romance. Al final de los 80 y principios de los 90, se metieron a la memoria futbolera colectiva de los pocos necaxistas y también de los que no eran. Los Rayos fueron el equipo que dejaba jugar y jugaba, y además ganaba y sabía comportarse, como aquella tarde gloriosa en que el Santos le ganó la final con un gol en fuera de lugar que lo vio todo el estadio. Hoy Necaxa en la división de ascenso fue de nuevo vendido. Dicen los nuevos dueños que es cosa de un año para el regreso, claro, siempre y cuando no les dé por venderlo de nuevo. Lo que suponemos ya no causaría sorpresa en José Woldenberg, Juan Villoro y en los que andan por ahí con la playera del Chatito Ortiz, Jorge Morelos, Dante Juárez y los muchos otros. La nostalgia llega hasta las Chivas y su apuesta y su supuesta modernidad. De ser el campeonísimo pasó a ser el OmniLife. Le apareció la podóloga, le aparecieron las promesas y a ser testigo de cómo cada 15 días nomás no llena el estadio, como también le pasó a la América en el 2013, como lo documenta Ciro. La televisión se convirtió en la salvación y por ello se hizo dueña de equipos y del control del juego, hasta que en estos años llegaron nuevos dueños del mismo peso. Todo cambió y hasta Zacatepec, aquel que hacía sufrir entre la leyenda y el pasto mojado, se quedó metido en líos interminables. Ahora lo llaman Zacatepec 1948 por una sencilla razón. La única manera de bautizarlo era poniéndole ese nombre, porque había 10 dueños de la marca en el estado de Morelos. El libro de Ciro llega en el momento en que todos estamos metidos en el fútbol y tiene la virtud de que nos jala la playera a media cancha para no perder de vista el entorno sin dejar de gozarlo y entrar en los cursos intensivos de sufrimiento al ver al Tri, como pasó con Brasil, y se augura pasar el lunes contra Croacia. Es libro de escuela, de aficionados que les guste sufrir y pensar solo a veces en el fútbol, porque hay que gozarlo, y es sobre todo el reconocimiento de una estructura que sustente este fútbol nuestro. Gracias. Buenas noches. Yo quiero agradecer a Ciro Murayama y a la editorial Calle Arena la invitación para estar esta noche aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto además compartir sus comentarios con Enrique y con Javier. Voy a ver unas notas y como el orden alfabético pues es el orden más autoritario que hay, una vez más me tocó hablar al final, lo cual no hay ningún problema por ello, pero seguramente voy a repetir algunas de las cosas que digo. Uno acude al estadio o se asoma a la televisión para ver un juego, un espectáculo, para emocionarse con aquellos a los que hemos decidido seguir, en quienes depositamos nuestra confianza, en ocasiones a regañadientes. Se trata de un recreo de las actividades cotidianas que generan nerviosismo, gracias a un fenómeno de identificación que me resulta difícil explicar. Una actividad lúdica a la que concurren miles y en ocasiones millones, gracias a su reproducción a través de las otrora pantallas chicas. El fútbol es un juego, una fórmula de socialización y aprendizaje, un entretenimiento, una pasión que construye identidades, un deporte que atrae multitudes, pero sin duda también un gran negocio. Su expansión, gracias a eso que llamamos globalización y a la red universal de medios de comunicación, ha hecho de él algo mucho más vasto que una simple competencia entre equipos rivales. Es una industria que vale la pena conocer y entender, sobre todo comprender su lógica como actividad empresarial y las fórmulas de su regulación o no. Eso es lo que nos ofrece Ciro Murayama en su libro La economía del fútbol, que por supuesto es útil para conocer la mecánica de funcionamiento de dicho deporte, pero que también podría ser utilizado por los profesores de economía
para ilustrar los eslabones que conforman cualquier otra rama de producción o servicios. El texto da cuenta del fútbol como actividad económica, de su relación con los medios de comunicación, del mercado laboral que genera y al final incluso de las no pocas prácticas ilegales que lo han acompañado y ensombrecido. Es un libro claro, armónico, bien escrito, plagado de ejemplos elocuentes y que conjuga de manera virtuosa el gusto del autor por el fútbol y su conocimiento del universo conceptual de la economía. El mercado del fútbol antaño, nos dice, daba la impresión de un rosario de mercados locales cuyos jugadores recibían pagas modestas, eran conocidos fundamentalmente por sus conciudadanos, tenían patrocinadores pequeños y sus seguidores eran los vecinos que decidían apoyarlos acudiendo al estadio. Hoy, sin embargo, la situación es muy distinta. El radio primero y la televisión después multiplicaron su impacto y en el presente es imposible disociar un negocio del otro. CIO nos informa de las fuentes de ingreso de los 20 principales equipos y los números agregados resultan expresivos. Solo el 22% de sus ingresos proviene de la taquilla. Los derechos de televisión representan el 37% y la comercialización el 41%. Pero hay fluctuaciones importantes. Mientras el Juventus de Italia recibe el 61% de sus ingresos por derechos de televisión, el Hamburger de Alemania solo recoge el 18%. Como bien lo asiente el autor, cito: si el fútbol es un buen negocio para la televisión se ha convertido en el principal negocio del fútbol. Por supuesto, el factor trabajo está presente, aunque se trata de una labor especializada, sui generis, donde destacan un puñado de jugadores talentosos. Estos últimos resultan más que bien pagados. No obstante, su vida laboral es muy corta y no exenta de riesgos. Sus salarios, dice Ciro, no guardan relación con el resto del mercado de trabajo. Y como cualquier actividad económica, el fútbol también requiere infraestructura, estadios, campos deportivos, fórmulas de financiamiento, regulaciones deportivas, mercantiles, laborales, genera obligaciones fiscales y por la vía de la multiplicación de los torneos internacionales ha dado pie a una institución transnacional que es árbitro, regulador y máxima autoridad de la actividad, la todopoderosa FIFA. Ese laberinto ha producido concentración de vendedores, los grandes equipos, y también de compradores, las empresas televisivas más poderosas. Y el fútbol no deja de producir, dicen los economistas, externalidades. Incremento en la venta de aparatos de televisión y de suscripción a la TV por cable, mayor afluencia a bares y restaurantes, venta de artículos deportivos, viajes de aficionados y sumen de ustedes. Un fenómeno digno de ser estudiado. Y eso es lo que hace Murayama, con flexibilidad e imagino también dependiendo de la accesibilidad a las fuentes, presenta información de las ligas europeas y o de la mexicana, ejemplifica con un caso de endeudamiento inglés, con una fórmula idiota de captación de impuestos española o con la baja asistencia a los estadios en México, porque al final lo que pretende es ofrecer un mural general para la comprensión del fenómeno, ilustrando con estampas específicas la naturaleza, el significado y la complejidad de los problemas. Me detendré solamente en 4 pequeñas estampas que quizá deban ser leídas como botanas que eventualmente pueden abrir el apetito del lector. 1. Las calificadoras y las apuestas. Sabemos que el proceso de interdependencia cada vez mayor de las economías ha llevado al fortalecimiento de empresas reputadas que siguen, evalúan y dictaminan sobre los riesgos que corren las inversiones en los distintos países. Sus nombres son conocidos, aunque desconozcamos cabalmente la forma en que funcionan. Goldman Sachs, UBS, PricewaterhouseCoopers o JP Morgan. Su voz es potente y ponen a temblar a más de un gobierno.
por no hablar de los inversionistas. Pues bien, esas apreciadas calificadoras internacionales se pusieron a hacer previsiones estadísticas sobre el Campeonato Mundial de Fútbol 2010, establecieron sus variables, recuperaron el historial de los equipos, afinaron sus correlaciones y esculpieron cada una un modelito. Goldman Sachs, UBS y Pricewaterhouse dieron como favorito a Brasil y JP Morgan a Inglaterra. Solo reconstruir esa aventura nos debiera alertar sobre las supercherías que venden tan estimadas empresas. Sobra decir que el Mundial lo ganó España y que el otro finalista fue Holanda, porque como recuerda Ciro, nadie puede predecir con precisión lo que ocurrirá en un terreno de juego. Digo yo, ¿y en la economía? 2. Fútbol y televisión. Ciro Murayama nos informa que las ligas de fútbol italiana, francesa, inglesa y alemana negocian como tales, es decir, en conjunto, los contratos con la o las televisoras. Las fórmulas de reparto de los dividendos entre los clubes son diferentes, pero en todos los casos se tiende a un cierto equilibrio que redunda en torneos más o menos competidos gracias a un financiamiento televisivo medianamente equitativo. Por el contrario, en España son los clubes en singular los que negocian sus contratos con las televisoras y, como se sabe, el que tiene más saliva traga más pinol. No resulta casual entonces que mientras en el campeonato 2010-11 el Real Madrid y el Barcelona obtuvieron ingresos por 140 millones de euros cada uno, el Atlético de Madrid solo cobró 47, el Sevilla 32 y el pobre Rayo Vallecano solamente 14. No es casual entonces que las asimetrías se reproduzcan año con año en el torneo español. Ciro contrasta esa situación con lo que sucede en las ligas de fútbol americano, béisbol y básquetbol de los Estados Unidos, en las que existe, dice, un sentido que busca primar la competencia deportiva y la distribución de ingresos para todos los clubes. Esas ligas no solo negocian como un todo con las empresas televisivas, sino que incluso inventaron mecanismos para que sean los equipos más débiles los primeros que puedan optar por los jugadores universitarios destacados. Y México, en nuestro país, nos dice Murayama, no solo hay una negociación, no hay una negociación común de los derechos de transmisión, sino que incluso las propias empresas mediáticas son las dueñas de los clubes. Resultados, torneos en los que cada club se rasca con sus propias uñas, incluso si son mancos. 3. Sueldos y condiciones de trabajo. Asomarse a la lista de los 50 jugadores mejor pagados del mundo da vértigo. No se lo recomiendo a nadie y menos a los envidiosos. Solo una probadita. En 2010, Cristiano Ronaldo ganaba 11.3 millones de libras esterlinas. Zlatan Ibrahimovic 10.4, Lionel Messi 9.1 y el último de los 50, Alessandro Del Piero 4.1. Hay una competencia voraz por los mejores futbolistas que ha desencadenado una espiral a la alza que solamente puede compararse con lo que sucede en los deportes profesionales de los Estados Unidos. El mercado de piernas es tan poderoso y rentable que en los últimos años, nos informa Ciro, se ha producido un fenómeno novedoso: los fondos de inversión de futbolistas. Sus cartas ya no pertenecen a un determinado equipo, sino a sociedades de inversores que los manejan como preciosas mercancías. En contraposición, en nuestro país, no existe una agrupación de los futbolistas que les permita negociar de manera colegiada sus condiciones de trabajo con los dueños de los equipos. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en España o Italia, donde existen sindicatos, en nuestro país el intento por formarlo no solo fue descabezado, sino que sus promotores fueron despedidos. Y ello a pesar de que la Ley Federal del Trabajo desde 1970 contiene un capítulo sobre el deporte profesional en el que se reconoce a los jugadores como trabajadores con derechos. El consuelo del tonto: no es la única actividad
en la que la ley es papel mojado. 4. La excepción Ferguson. El libro contiene también un capítulo sobre el mercado de entrenadores. Hay una espectacular movilidad entre ellos que sin duda está marcado por las redituables ganancias que arroja cada transferencia. Se trata de un empleo rentable pero volátil, incierto, con alta rotación. Pues bien, en ese contexto, Ciro hace un sentido homenaje a quien fuera entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson. Transcribo solo algunos de esos párrafos para invitarlos a leerlos. Ferguson fue entrenador del mismo equipo 26 años. Ganó 2 títulos de la Champions, 2 Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental, un Mundial de Clubes, 13 ligas inglesas, 4 copas escocesas y una Copa de Liga Escocesa. Creo que me salté algunas. Originario del barrio obrero de Glasgow, encontró un empleo, escribe con nostalgia Murayama, como los que eran frecuentes en las viejas industrias de la Edad Dorada del capitalismo estable, con remuneraciones adecuadas y en ascenso. Estaba ahí antes de que existiera la hoy célebre competición Premier, antes de la televisión digital y de la transmisión al mundo entero de los partidos de la liga inglesa. Estaba ahí en la época de la crisis del fútbol británico marcada por la violencia de los hooligans, y de todo ello salió airoso, adaptándose y adaptando a su equipo. Entendió la globalización y trató de conducirla a sus intereses antes de zambullirse a ella sin rumbo. Incorporó a jugadores provenientes de una docena de países. Por cierto, que una de las reglas infranqueables de Sir Alex para todo jugador que llegara al Manchester United era el dominio del idioma inglés, una política básica de integración laboral, dice Ciro. Pero el hecho de mirar a jugadores más allá de las islas británicas no implicó el descuido de la cantera. Sindicalista, laborista, hombre de trabajo, dice Ciro, construyó con perseverancia, honestidad y con frecuencia con el mal carácter de un obrero la grandeza del actual fútbol inglés. En fin, si usted está interesado en acercarse también a los fenómenos anómalos o ilegales del fútbol, Murayama ofrece un último capítulo sobre goleadas sospechosas, compraventa de votos en la FIFA, alteración de pasaportes, evasión de impuestos y otras lindezas que acompañan al fútbol como sucede en otras actividades económicas. Un libro para observar los cimientos que sostienen a los encuentros que nos emocionan y desesperan, a los campeonatos que seguimos con ilusión o desaliento, y a los equipos y jugadores que aplaudimos y o silbamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Enrique, a Javier y a Pepe Woldenberg. Creo que es una alineación de lujo para presentar un libro de fútbol, medio campo muy ordenado, creativo, como habrán visto. Les agradezco a los tres, a cada uno de ellos en lo individual. También no pudo llegar, pero sin él este libro no estaría en las librerías. A Rafael Pérez Gay, quien es el editor, el director del sello Cali Arena, quien una vez más acogió con hospitalidad y entusiasmo un proyecto editorial que le propuse hace algunos meses. Agradezco también a mi amigo Daniel Camacho que me haya regalado la portada del libro, la ilustración. Es la segunda es la editorial, la segunda caricatura que le he pedido y ha hecho magníficamente. Uno se acerca al fútbol para disfrutar, empieza disfrutando las primeras veces que le da una patada a una pelota, que con el paso del tiempo se vuelve un balón, y la magia que hoy vemos en la televisión con las grandes jugadas, con las paradas de Ochoa,
o los remates de Boer, pues uno las vive, esa emoción en carne propia, en la calle, en el patio de la escuela, marcando un gol en una coladerita, a veces en la ventana del vecino, y pues esos recuerdos son parte de, creo, los momentos más placenteros que uno tiene. El fútbol es disfrutar, a veces es sufrir. Quien no cargue en sus hombros con el bochorno de un oso en un campo de juego, dársela a un contrario en una semifinal. Aquí hay algunos amigos que me lo siguen recriminando, o fallar un gol hecho. Quien no cargue con eso es que no ha jugado fútbol. No es que sea muy bueno o malo, todos tenemos eso. Entonces, bueno, el fútbol es disfrutar. Ir a la universidad y escoger una disciplina profesional es fruto un poco del azar. A los 18 años uno no tiene suficientes elementos para decidir lo correcto en estos temas, pero uno va finalmente para aprender a conocer. Y justamente lo que se conjuga en este libro es el placer, el disfrute que he tenido siempre por el fútbol, con los conocimientos y los anteojos que me dio mi disciplina, mi profesión, la economía. Y cuando dejé de jugar y le dediqué más tiempo al fútbol como espectador y como lector, pues de manera natural se fue construyendo este texto que tiene básicamente 4 grandes apartados. El primero, entender al fútbol como una industria, como una rama más de la actividad económica, que lo es y es tan pujante no por la globalización en sí y por la multiplicación que los medios permiten de este servicio de entretenimiento, sino por la afición que hay. Si no hubiera esta pasión en millones y millones de hombres y de mujeres, como ya refería Enrique, pues no sería negocio. Por eso la portada tiene un homenaje a Keynes. Alguien me preguntaba si era Rolando Cordera. No, es Keynes con la camiseta inglesa, quien, bueno, explica la importancia de la demanda para que la actividad económica fluya y se reproduzca. Mientras haya aficionados al fútbol, el fútbol podrá ser un negocio rentable. El problema de una industria es cuando es su producto sustituido por otro, cuando pierde consumidores. No es el caso del fútbol, y esa es la primera parte. Después hay un asunto que, como ocurre en toda actividad de masas en nuestro tiempo, ocurre en buena medida en los medios de comunicación, en la televisión, ahora en internet, en las redes sociales. Y así como no hay política que no pase por los medios, no hay un deporte de entretenimiento masivo que pueda ser parte de nuestra conversación cotidiana todos los días si no está en los medios de comunicación, como bien pues nos lo ha enseñado Raúl Trejo y también Javier Solórzano. De tal manera que dedico un capítulo a tratar de escudriñar esta interdependencia entre medios y fútbol. El fútbol necesita de la televisión y la televisión necesita del fútbol para tener espectadores. De cómo se estructuran las relaciones entre los torneos, las ligas, los equipos y las plataformas de medios, dependerá en buena medida, como yo apuntaba José Wollenberg, la salud económica de los clubes, y eso tendrá repercusiones en el terreno estrictamente deportivo.
El tercer apartado, un apartado adicional, tiene que ver precisamente con las relaciones de trabajo. Desde mi punto de vista, no se puede uno acercar a entender con cierta profundidad alguna rama de la actividad económica si no se pregunta por el papel del trabajo humano. Un trabajo en este caso muy singular, pero trabajo al fin, sin capital y sin trabajo no hay producción de bienes ni de servicios, y por eso el homenaje también a Carlos Marx en esta portada, que pues concluye un trabajo de los economistas clásicos que colocaron precisamente en el centro de la reflexión de la economía la importancia del trabajo, que empieza con Adam Smith y la explicación de la importancia de la división del trabajo y de la especialización en el progreso de las naciones. Continúa David Ricardo, que incluso explica las ventajas comparativas de los países a partir de la productividad del trabajo y de la especialización de las naciones y el comercio, y Marx pues que pone en el centro el valor trabajo, al trabajo como la principal fuente o el secreto de la creación de valor, y bueno, la retribución al trabajo como la explicación de las desigualdades sociales, que creo es algo que sigue teniendo plena vigencia en nuestros días. Y finalmente, como ya se apuntaba, hay una sección referida a lo que algunos llaman el lado oscuro, pero yo creo que a diferencia de la luna, la actividad económica no tiene una cara iluminada y otra oscura, sino que está permanentemente cruzadas estas caras. Y el fútbol no es el problema. En toda actividad económica con grandes ingresos habrá quien quiera llevarse una tajada haciendo alguna trampa. El problema del fútbol es que lo juegan, lo organizan y tienen intereses económicos en ellos personas de carne y hueso, y pues al no ser arcángeles y al no haber remedio para el género humano, pues estos problemas de corrupción seguirán existiendo mientras exista el fútbol o cualquier otra actividad humana. Pero lo que corresponde es que también desde la racionalidad y la inteligencia se construyan reglas para evitar este tipo de prácticas y eventualmente para sancionarlas, de tal manera que la cantidad de irregularidades que nosotros podemos encontrar en el fútbol mexicano, pues como ustedes saben, las podemos encontrar en otras esferas de nuestra vida, no solo económica, como país, y quizá también el fútbol sea un botón de muestra para señalar cuál sería una agenda para resolver estos problemas de concentración de intereses, visión de corto plazo, violación de los derechos de los trabajadores. Así que usé el fútbol como un pretexto para escribir de economía y a la economía como un pretexto para escribir de lo que más me gusta. El libro, entonces, para mí fue muy grata su preparación, pero me falta un agradecimiento, y es a quien soportó este trabajo, que no solo le toca verme los domingos con resistencia a salir a eventos sociales por estar viendo partidos, como me dice, incluso de la tercera vez regional tienes que ver el partido, o de aguantar que con mayor disciplina que un abuelo miembro del Opus Dei, yo los domingos a las 12 cuando juegan los Pumas me vaya religiosamente a CEU, sino que además se nos fue llenando la casa de periódicos y recortes de noticias deportivas que por supuesto siempre me decían, ya las puedo tirar, y pues yo me resistía. Entonces, pues a Marta le agradezco.
y se contrasta, por ejemplo, con el 49% total de los aficionados al béis, el 36% de los aficionados al box. Muchos datos aparecen en el libro, por eso decía que está lleno de cifras, sumamente denso. Por ejemplo, los equipos que en términos absolutos más público atraen, en orden progresivo: Tigres en primer lugar, segundo América, tercero Atlas, a ver si ahora con la compra no se cae, Monterrey, y quinto León. Pero una omisión, me parece, Ciro, es que no aparecen los 5 más populares. La única referencia que tengo es la encuesta que se hace en Reforma acerca de las aficiones, donde aparece América primero, Chivas segundo, Cruz Azul tercero, Pumas cuarto, Tigres en quinto. No son los que más público atraen a los estadios, pero sí están entre los más populares. Un tercero, el Mundial. El gasto erogado por Brasil es superior para organizar el Mundial a la suma de los 2 mundiales previos juntos, 25.500 millones de dólares. El Mundial, por lo menos como está funcionando ahora, es un modelo de negocio que no es negocio para el país organizador, donde se socializan los costos, porque la mayor parte de estos recursos, 85% son fiscales, son del sector público, y la mayor parte de las ganancias son privadas. En primer lugar la FIFA, segundo lugar la televisión, como los que se benefician de estos ingresos. Es como si tuviéramos en México un Fobaproa cada 4 años. Asimetría de costos, privatización. En nombre de la editorial Cali Arena les damos la bienvenida. Agradecemos a todos su asistencia. También agradecemos al Centro Cultural del Agarro el espacio para presentar esta noche el libro de Ciro Murayama, La economía del fútbol. Esta noche aquí están presentes de derecha a izquierda el profesor José Woldenberg, Javier Solórzano, Enrique Quintana y Ciro Murayama, el autor, que van a conversar sobre el libro. Así es que cedo la palabra. Sí. Bueno, en realidad va a ser... Ok, hagamos esto. Va a ser por orden alfabético, se quiere decir, a los presentadores. Sí. Entonces, bueno, también está el otro micrófono. Y bueno, yo les hago la Muy buenas noches, algunos comentarios. Pues obviamente con esta última sugerencia, ese proyecto que se quedó en el cajón, como muchos otros, y no total reorganización del fútbol. Un quinto, salarios de los jugadores. Salarios o ingresos. Los 2 mejores jugadores del orden también son los que consiguen más ingresos, Messi y Ronaldo. Sin embargo, la mayor parte de esos ingresos son por comercialización. El mejor pagado en términos de ingresos no es ninguno de los 2. Es el sueco, ¿cómo se llama? Ibrahimovic. Él es el mejor pagado en términos estrictos de su salario, uno de los múltiples cuadritos que pone Ciro. El tema es natural en el mundo deportivo y de los espectáculos, pues el éxito trae consigo los ingresos, y la mayor parte de los ingresos provienen de algo diferente a la remuneración directa, a los contratos comerciales principalmente. Sexto comentario: el aumento acelerado de los precios de los futbolistas no solo se debe a que es un trabajo altamente especializado. Ser Messi pues no es
muy fácil, sino también a la obsesión de los dueños de jalar el mejor talento. Es un modelo de valor del mercado, claro, hay, como en todos los mercados, muchas cosas imperfectas y se tienen obsesiones, como en el caso del Real Madrid, por lo que se han hecho los fichajes, algunos muy exitosos y otros muy costosos y fracasados. Sin embargo, el valor del futbolista, el éxito del futbolista, seguramente determinan mucho sus ingresos presentes y futuros. Con las atajadas de Ochoa aumentó su contratación, su valor, seguramente en varios ceros en inversión de ganancias. Socialización de costos, privatización de ganancias. El cuarto, un análisis muy interesante que presenta Ciro sobre las ligas de fútbol. La más exitosa en fútbol soccer, la Premier League de Inglaterra, que comercializa directamente los derechos nacionales e internacionales de sus equipos. No lo hacen los equipos, sino la liga. 1.312 millones de euros, 1.700 millones de dólares más o menos, lo que obtiene la liga. Una referencia que no encontré en el texto, que es muy interesante, es aquel documento que hizo Pedro Aspe en el 2006. La Liga de Fútbol le encargó entonces, en una de las múltiples crisis del fútbol mexicano, a Pedro Aspe que preparara un proyecto de reforma y de reestructuración completa de la Liga Mexicana. Y lo que hizo Pedro Aspe fue tomar el modelo de la Liga Premier, de la liga más exitosa del mundo del fútbol. Por ejemplo, separar la operación y comercialización de la primera división y de la selección de fútbol, que sean instancias separadas y diferentes. Regularizar a los clubes. Ahí Aspe sacaba unos datos de los cuales, pese al FAI, no pudo tener sido, que es el porcentaje de jugadores que reciben su salario como salario, que están afiliados al IMSS. En aquel entonces encontró Aspe que era el 77%. 23% de los jugadores estaban sujetos entonces a un régimen de honorarios o de algún otro tipo de contrato. Otra sugerencia interesante es cobrarles más a las televisoras, es decir, que realmente los ingresos por derechos de televisión se convirtieran en ingresos relevantes de los equipos. El primero, como futbolero, es que me parece un texto lleno de excelentes individualidades, pero le falta algo de todo. Ahora que sigo bien mucho tiempo, seguramente podrá armar juego de conjuntos. En realidad es un libro extremadamente denso, se lee muy fácil, pero es de mucho contenido. Quise encontrar solamente algunos puntos muy breves para comentar. Son 11 para ponernos a todo con la alineación. Lo primero y muy relevante que plantea Ciro en el libro es pues que el fútbol es una actividad económica que genera valor y hay que verla de esa manera. De hecho, por ahí aparece la cifra de que la estimación de la consultoría Deloitte es que genera 500,000 millones de dólares al año. El último dato es que la economía mexicana vale 1.2 billones, entonces más o menos es como el 40% de la economía mexicana. El fútbol como actividad económica a nivel mundial. El fútbol genera entretenimiento y el entretenimiento pues, es un productor de valor económico con toda la ley. Un segundo punto, a todos los mexicanos, no a todos, pero al 70% nos gusta el fútbol. Una encuesta que también aparece referida en el texto de Ciro, pues eso da una dimensión de por qué va a ser un éxito el libro, porque estamos metidos en este asunto futbolero 7 de cada 10. En el caso de los hombres, 9 de cada 10, en el caso de las mujeres, el 52%. Es decir, ya es mayoría en el género femenino el